Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy jueves 2 de octubre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 18 de San Mateo, del versículo 1 al 5 y el versículo 10. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se los digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Y si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy el Evangelio nos muestra que la pregunta que hicieron los apóstoles: ¿quién era el más grande en el reino de los cielos? Qué pregunta más importante. Pero lo más asombroso fue la respuesta, porque tal vez los apóstoles esperaban una respuesta más fácil o más tecnológica, podríamos decirlo en este tiempo. Pero la respuesta de Jesús es: aquel que se haga como un niño. Y eso es lo que vamos a ver en este evangelio. Dice: en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró. ¿A quién llamó Jesús? A un niño. Y si Jesús llamó a un niño, ¿a qué quiere representar con ese niño? Que el que es más grande en el reino de los cielos no es el que aparenta más sabiduría, no es el que aparenta más conocimiento, no es el que es más experto en hacer tales cosas, sino puso el reflejo de un niño. Dice: en verdad les digo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner cuidado a lo que Jesucristo nos va a decir, porque lo que nos va a decir es verdad. En verdad les digo, si no cambian, ¿qué es lo que nos pide Jesucristo? Cambiar. ¿A la manera de quién? ¿Cuál es el ejemplo que nos va a poner? A la manera de un niño. Y ahorita vamos a ver las cualidades de un niño. Pero lo que tenemos que poner mucho cuidado es en lo que Jesucristo nos está diciendo a través de este evangelio. En verdad les digo que lo que nos va a decir es verdad, que Él no miente, que si Él lo dijo es porque es así, punto. Y que si no cambiamos y si no buscamos de ser como niños, a la manera como es un niño, no las cualidades de un niño, no como me decía un día un hermano separado, que él tenía muchas chiquilladas y me daba el texto que Jesús decía que tenemos que llegar a ser como niños, pero no en ese sentido, sino en el sentido de la humildad de un niño, que un niño no conoce color, raza, que un niño puede estar peleando y al ratico ya anda contento con el amiguito, que un niño no es codicioso, que un niño perdona y no guarda rencor. Por eso Jesucristo nos pone el ejemplo de un niño.
Dice, en verdad les digo, si no cambian, ¿qué es lo que nos pide Jesús? Cambiar, pero a la manera de quién? Si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Le parece poco? Dice que si no cambiamos y no llegamos a ser como niños, nunca, oiga, subrayen la palabra esta, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y si Jesucristo dijo que eso era verdad, es porque es verdad. Si no perdonamos de corazón, si no somos humildes, si no dejamos la soberbia, si no dejamos la ira, si no dejamos todo aquello que nos aparta de Dios, no podremos entrar en el reino de los cielos. Ya sea usted quien sea, llámese como usted se llame, sirva en la iglesia como usted sirva, pero si usted tiene enemigos, si usted no es capaz de perdonar, si usted no es humilde, si usted es orgulloso, si usted es soberbio, si usted es iracundo, si usted guarda rencor, ¿qué dice el Señor? No entrará en el reino de los cielos. Por ahí viene el ejemplo del niño. El niño no guarda rencor, el niño no conoce color de piel, el niño perdona, el niño no es soberbio, el niño tiene la humildad, el niño tiene una conciencia limpia. Pero si nosotros no llegamos a ser como ese niño, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Jesucristo no buscó a un estudiado, a un letrado, a uno alto de la sociedad. Jesucristo buscó a un niño, lo más humilde, lo más sencillo. Ese es el más grande en el reino de los cielos. Aquel que ama, aquel que es humilde, aquel que no es soberbio, aquel que busca hacer el bien a los demás, no el que es orgulloso. Y eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que nos estamos dejando llevar por los deseos de la carne. ¿Por qué no podemos cambiar? Porque nos hemos dejado llevar por lo que proviene de la carne. ¿Por qué no alcanzamos la humildad, la sencillez? Porque nos dejamos llevar por los deseos de la carne. Miren cómo dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicerías, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo. Sectarismo también proviene de la carne. Y envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes les he dicho y se lo repito: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Ven cómo Jesús nos pide cambiar? Que si no cambiamos, si no llegamos a ser como un niño, si no cambiamos todo esto y llegamos a alcanzar esa pureza de ese niño, no podremos entrar en el reino de los cielos. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Aquel que se sabe dominar ante todos estos frutos de la carne. Mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena la ley. Aquel que se sabe dominar a sí mismo. Los que pertenecen a Cristo Jesús
¿Quiénes son los que van a cambiar? Los que pertenecen a Cristo Jesús. Los que quieren pertenecer a Cristo Jesús. Esos son los que van a cambiar. Esos son los que van a llegar a ser como niños, porque van a renunciar a todo esto que los aparta de Dios. Por eso Jesucristo dice, si no cambiamos y no llegamos a ser como niños, no podremos entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesucristo dijo, en verdad les digo que lo que Él dijo es cierto. Solo nos falta creerlo. Eso es lo que nos falta, creerlo y practicarlo. Porque nada sirve escucharlo si no lo practicamos. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Los que pertenecen a Cristo, los que quieren pertenecer a Cristo, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu y crucificar la carne. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu y dejar los impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. ¿Qué es lo que nos pide la palabra de Dios? Que dejémonos de creer más que los demás. ¿Existe eso en la iglesia? Sí existe. ¿Quieren conocer a Jaimito? Dale un carguito. Hoy hay personas que porque tienen un cargo se creen más que los demás. Se creen que pueden hacer y deshacer. Pero eso no es lo que quiere Jesucristo. Jesucristo, ¿se acuerdan cuando le lavó los pies a los apóstoles? Y les dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y el que quiera ser el más entre los demás, que se ponga a servir. Que sea el primero que se ponga a servir. Ese va a ser el más grande en el reino de los cielos. No aquel a que se le suben los humos. No aquel que quiera pisotear a los demás. No aquel que porque tenga un cargo se crea más que los demás y quiera rebajar a los demás hermanos. Jesucristo quiere que alcancemos la humildad y la sencillez de un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga.